Hola, soy el abogado Steve Franco del bufete Franco Muñoz, donde representamos a personas que se han lastimado en el trabajo y en lesiones personales. Hoy vamos a hablar acerca de un tema, y el tema es ¿qué sucede cuando he cerrado mi caso? Es decir, cuando ya he llegado a la última etapa de mi caso, ¿qué sucede con respecto a mi empleador? ¿Puedo seguir trabajando con mi empleador o qué pasa? Y eso básicamente va a caer dentro de dos categorías. En la primera categoría, alguien cierra su caso y no tiene restricciones. Es decir, que los doctores en su caso han determinado que usted puede hacer su trabajo regular con su empleador. Entonces, en dado caso, usted va a tener dos opciones para cerrar su caso. En la primera, usted, como en otros videos, va a poder cerrar su caso completamente. En esa manera de cerrar su caso, básicamente usted recibirá un cheque, pero usualmente esa opción de cerrar su caso completamente va a requerir que alguien pare de trabajar con el empleador, es decir, que tenga que renunciar. Y esa es la primera manera que va a poder cerrar su caso si usted no tiene restricciones. La segunda manera que va a poder cerrar su caso es donde regresa a su empleador porque no hay restricciones y llega a un acuerdo con la aseguranza donde se va a llegar a un acuerdo que se va a seguirle administrándole tratamiento médico a las partes de su cuerpo que se ha lastimado. Entonces supongamos que al fin de su lesión, del caso, los doctores del estado han determinado que tiene una incapacidad permanente de 15% y vamos a asumir que 15% tiene un valor de unos $20,000. En dado caso, usted pudiera regresar con su empleador y la aseguranza le fuera a mandar pagos a usted correspondiendo al porcentaje de incapacidad. Y esa es la segunda manera que usted tuviera. Pero todo esto toma en cuenta o asume de que usted no tiene restricciones. Pero lo más común de lo que yo he visto es de que al final de su caso hay un doctor del estado que le ha dado restricciones. Por ejemplo, puede ser que no puede levantar más de 10 libras, no puede caminar más de 1 hora antes que tener que sentarse por 30 minutos. Y quiero que sepan, estas restricciones no son una ficción, pero son restricciones que están supuestos tomar en cuenta su relación con su empleador. No es como que son restricciones que lo van a seguir por toda su vida, pero con respecto a su empleador son válidas. Entonces, en dado caso, si existen restricciones, la cuestión va a ser si el empleador va a tener trabajo modificado para usted. Entonces, cuando existen restricciones, la cuestión es si el empleador puede proporcionar adaptaciones razonables para usted. Y eso debe ser un proceso interactivo. Reconozcamos que este sistema de compensación laboral en California está supuesto para trabajar para empresas chiquitas, pequeñas, por ejemplo, el restaurante mexicano que solamente tiene 2 o 3 empleados, o hasta una empresa grande, por ejemplo, las factorías que hacen automóviles para Tesla, que tienen miles de empleados. Pero el punto es de que cuando hay restricciones, el empleador y usted tienen que interactuar, literalmente hablar, dialogar y ver si existen trabajos que están modificados a las restricciones que los doctores le han dado a usted, tomando en cuenta cuánto tiene que levantar o cuánto puede estar sentado, etc. Y si el empleador no puede identificar un trabajo modificado, la siguiente pregunta va a ser, entonces, ¿existen trabajos donde no hay restricciones, pero que no sean su trabajo que usted hacía antes, que alguien puede tratar de desempeñar? Tal vez hay otro trabajo que es más liviano, que no es tan físicamente, que no requiere muchas cosas físicas. Pero si al final de ese proceso interactivo se determina que no hay trabajo modificado, desafortunadamente no hay nada más que se puede hacer en ese sistema de compensación laboral. Entonces, si el empleador no tiene trabajo modificado al final de esa conversación y han pasado ya 60 días desde que el doctor del estado dio un reporte y indicó restricciones, entonces, en dado caso, eso va a desencadenar su derecho a recibir reentrenamiento en este sistema. En California, si alguien no puede regresar a su empleador porque el empleador no tiene trabajo modificado,
a los 60 días desde que el reporte del doctor del estado ha sido escrito, usted entonces va a recibir de la aseguranza un valle de desplazamiento laboral suplementario. En inglés, Supplemental Job Displacement Voucher, SJDV. Básicamente, eso le va a otorgarle dos beneficios adicionales. Primero, va a tener el derecho de recibir un cheque en efectivo de $5,000 que lo va a enviar el estado de California. Y número dos, va a recibir $6,000 en créditos educacionales. Los $6,000 no es en efectivo, pero sirve como algo semejante porque lo puede usar para inscribirse a varios cursos vocacionales, aprender una nueva vocación o inscribirse en la universidad. Y en nuestra bufet, usualmente cuando un cliente no puede regresar a su trabajo y es elegible para este vallete de reentrenamiento, lo ponemos en contacto con una consejera vocacional que lo ayuda gratis, y lo asiste a navegar este sistema de recibir el cheque de $5,000 y los $6,000 de crédito educacional. Ahora, francamente, yo no considero este remedio de este reentrenamiento justo, pero esa es la ley y eso es lo que la ley dice, que si alguien no puede regresar a su empleador, no importa qué tipo de trabajo desempeñaba, pero si no hay trabajo modificado, entonces tiene derecho a ese beneficio adicional. Pues eso es lo que usualmente sucede después que alguien ha cerrado su caso. Si usted tiene un caso de compensación laboral o un accidente de accidentes personales, llámenos al número abajo. Suscríbase a este canal para que pueda recibir más información acerca de sus derechos. De nuevo, soy el abogado Steve Franco aquí para servirles. Gracias.